un rey que se provocaba el vómito entre comidas simplemente para poder seguir comiendo, un gobernante que vagaba por las calles de Londres, disfrazado, apuntando a mujeres casadas mientras sus maridos estaban fuera, un monarca que mantenía una lista rotativa de amantes, clasificándolas abiertamente según sus cualidades, y una muerte tan desconcertante que algunos historiadores ahora sospechan que su propio comportamiento en el dormitorio contribuyó a ella. Este es Eduardo IV, y su conducta sexual fue incluso más perturbadora de lo que la mayoría de la gente imagina. Eduardo IV no se limitaba a tener aventuras, gestionaba algo más cercano a una empresa coordinada. Los cronistas de la época lo describían como extremadamente licencioso. Lo que distinguía a Eduardo de otros reyes conocidos por su afición a las mujeres no era solo su deseo, era la manera en que lo abordaba. Operaba mediante un sistema estructurado. Para empezar, tenía a su cómplice, William, Lord Hastings, su aliado más cercano y compañero de caza. Juntos, recorrían Londres en busca de posibles objetivos. Se apoyaban en una red de intermediarios, básicamente exploradores, que identificaban a mujeres atractivas y organizaban encuentros discretos. Un informe relata cómo Eduardo se vestía con disfraz y visitaba a las esposas de comerciantes mientras sus maridos estaban fuera realizando negocios. Otra historia describe a mujeres siendo convocadas a cámaras privadas dentro de la Torre de Londres, la misma fortaleza donde los prisioneros solían esperar su ejecución. El cronista italiano Domenico Manzini, que viajó a Inglaterra y recopiló relatos de testigos presenciales, escribió que Eduardo perseguía a las mujeres sin distinción, ya fueran casadas o solteras, nobles o plebeyas. Sin embargo, Manzini añadió una aclaración inquietante. Afirmó que Eduardo no tomaba a ninguna por la fuerza física. Eso podría sonar tranquilizador, hasta que se considera cómo funcionaba la autoridad en la sociedad medieval. Cuando un rey, la figura más poderosa del reino, mostraba interés por una mujer, rechazarlo era casi impensable. Eduardo no necesitaba recurrir a la fuerza bruta. Poseía algo mucho más persuasivo. Utilizaba promesas. El método de seducción de Eduardo se basaba en una manipulación cuidadosa disfrazada de romance cortesano. Prometía matrimonio, títulos, tierras para sus familiares, protección o cualquier otra cosa necesaria para alcanzar su objetivo. Luego, una vez que obtenía satisfacción, muchas de esas promesas se desvanecían como la niebla de la madrugada. Un cronista señaló que Eduardo a menudo susurraba halagadoras garantías sobre convertir a las mujeres en reinas o elevar a sus familias a posiciones de prestigio. Para las mujeres que vivían en la Inglaterra medieval, que tenían muy poca independencia legal o financiera, estas ofertas eran mucho más que sueños románticos. Representaban oportunidades de supervivencia. Eduardo aprovechó esto sin dudarlo. El caso más conocido involucró a Lady Eleanor Butler, hija del conde de Shrewsbury. Era profundamente religiosa, extraordinariamente hermosa y provenía de una respetada familia noble. Eduardo prometió casarse con ella, y bajo el derecho canónico medieval, tal promesa tenía un peso considerable. Una promesa de matrimonio, seguida de intimidad, podía constituir legalmente un contrato matrimonial vinculante. ¿Compartió Eduardo la cama con Eleanor Butler bajo esa garantía? Un obispo juró posteriormente bajo juramento que había celebrado una ceremonia formal de esponsales entre ambos. Si esa afirmación era cierta, significaría que cada hijo que Eduardo tuvo posteriormente con su reina reconocida, Elizabeth Woodville, era técnicamente ilegítimo.
Esa única seducción, una promesa rota a una sola mujer, acabaría utilizándose para declarar bastardos a los hijos de Eduardo y justificar su encarcelamiento en la Torre de Londres. Nunca volvieron a ser vistos con vida. Eduardo también era conocido por jactarse de clasificar a sus amantes como si fueran trofeos valiosos. Según Thomas More, Eduardo afirmaba que tenía 3 concubinas, cada una sobresaliente por un rasgo diferente: la más alegre, la más astuta y la más santa ramera del reino. Considera lo que eso implica. El rey de Inglaterra clasificaba abiertamente a las mujeres con las que compartía su lecho como animales preciados en un establo. Cada mujer cumplía un papel distinto. Cada una era apreciada por una característica particular: el uso de la palabra ramera, incluso para la más piadosa entre ellas, pone de relieve la falta de respeto genuino que finalmente recibía cualquiera de ellas. La más santa era Elinor Butler, la devota noble a la que convenció con votos de matrimonio. La más astuta probablemente era Elizabeth Lucy, que dio a luz al menos a uno de los hijos ilegítimos de Eduardo antes de desaparecer por completo de la documentación histórica. Pero la más alegre, esa distinción pertenecía a Jane Shaw. Lo que ocurrió con Jane tras la muerte de Eduardo expone las verdaderas consecuencias de ser la compañera favorita del rey. Durante 7 años, Jane Shaw permaneció como la pareja preferida de Eduardo. Era inteligente, de buen corazón, y según la mayoría de los relatos, se preocupaba sinceramente por el rey. A diferencia de varias de sus otras relaciones, ella no fue atraída mediante falsas promesas. Su matrimonio fue anulado, posiblemente con la ayuda de Eduardo, y se convirtió abiertamente en su compañera. Luego Eduardo murió, y la vida de Jane se derrumbó. Ricardo III, hermano de Eduardo y la nueva figura dominante en el gobierno, veía a Jane como un símbolo de la corrupción asociada al gobierno de Eduardo. Primero intentó acusarla de brujería. Cuando esa acusación no prosperó, en su lugar la acusó de prostitución. Su castigo fue la humillación pública, cuidadosamente escenificada para arruinar su reputación. Un domingo de 1483, Jane fue despojada hasta quedarse con su kirtle, esencialmente su ropa interior, y obligada a caminar descalza por las calles de Londres, sosteniendo una vela para simbolizar su desgracia. Multitudes se congregaron a lo largo de las calles. Ricardo esperaba que los espectadores la abuchearan, arrojaran basura y se burlaran de la antigua amante del rey. Sin embargo, el plan fracasó por completo. Thomas More registró que Jane se condujo con tal gracia y resultaba tan impresionante a pesar de su situación, que la multitud sintió compasión en lugar de desprecio. Los hombres se alineaban en las calles no para insultarla, sino para admirar su presencia. El intento de Ricardo de deshonrarla solo lo hizo parecer severo y vengativo. Jane sobrevivió a la humillación. Ella sobrevivió a Eduardo, superó el reinado de Ricardo y falleció alrededor de 1527, posiblemente alcanzando los 80 años. Si has visto Game of Thrones, ya te habrás encontrado con una versión de la historia de Jane. George R. Martin confirmó que la infame caminata de la expiación de Cersei Lannister se inspiró directamente en la experiencia de Jane Shore 5 siglos antes. El deseo de placer sexual de Eduardo solo era superado por su apetito por la comida, y ambos podrían haber contribuido finalmente a su muerte. Los cronistas contemporáneos no suavizaron sus descripciones. La crónica de Croyland lo retrató como un hombre indulgente, adicto a la celebración, la vanidad, la bebida excesiva, la extravagancia y el deseo físico. Mancini señaló que,
Cuando se trataba de comer y beber, Eduardo mostraba una falta extrema de moderación. Pero había un detalle aún más inquietante. Se dice que Eduardo utilizaba eméticos, sustancias diseñadas para inducir el vómito, lo que le permitía darse festines desmedidos, purgarse y luego reanudar la comida una vez más. Este comportamiento no era una indulgencia ocasional, era deliberado y repetido. En muchos aspectos, se parecía a la bulimia medieval, facilitada por el privilegio real. Las consecuencias fueron graves. Hacia finales de sus 30 años, Eduardo había cambiado de un guerrero alto y atlético a una versión más pesada y disminuida de sí mismo. Mancini lo describió como extremadamente obeso, aunque no de forma grotesca. Cuando Eduardo murió inesperadamente en abril de 1483, a tan solo 40 años, no se ofreció una explicación clara para su fallecimiento. El Consejo Real nunca emitió una causa oficial. La gente de la época especulaba sobre envenenamiento, un derrame cerebral o incluso profunda melancolía. Sin embargo, los historiadores modernos han sugerido una posibilidad más preocupante. Las numerosas relaciones sexuales de Eduardo, que involucraban a mujeres de todas las clases sociales, lo habrían expuesto a enfermedades que la medicina medieval no podía reconocer ni tratar. Un académico moderno ha argumentado que los síntomas descritos en vagos relatos contemporáneos sugieren sífilis. El cronista medieval, Philippe de Comines, escribió de manera enigmática sobre Eduardo resfriándose durante un viaje de pesca. Sin embargo, en el francés medieval, la palabra pêcher, que significa pescar, a menudo se usaba como juego de palabras con pécher, que significa pecar. Estaba Comines insinuando sutilmente que la enfermedad final de Eduardo resultó de un último encuentro sexual. Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí se sabe es que Eduardo permaneció enfermo aproximadamente 10 días, el tiempo suficiente para nombrar a su hermano Ricardo como protector, desencadenando una cadena de eventos que acabaría destruyendo a su familia. Eduardo IV poseía casi todo. Era alto, atractivo, carismático y un brillante líder militar que se había apoderado del trono con tan solo 18 años. Podría haber sido recordado como uno de los reyes más notables de Inglaterra. En cambio, su reputación quedó eclipsada por las consecuencias de sus excesos. Su promesa rota a Elinor Butler proporcionó a sus enemigos un argumento legal para desheredar a sus hijos. Su seducción calculada de mujeres casadas generó resentimiento en todo el reino. Su amante favorita soportó la humillación pública y casi lo perdió todo, mientras que su propio cuerpo, debilitado por indulgencias implacables, lo traicionó a los 40 años. La crónica de Croyland expresaba asombro de que Eduardo pudiera gobernar un reino mientras perseguía tantos placeres carnales. Al final, sin embargo, esos placeres consumieron el legado que había construido. 5 siglos después, Eduardo IV sigue siendo un recordatorio de una verdad duradera. Ningún trono es lo suficientemente alto y ninguna autoridad lo suficientemente poderosa para proteger a alguien de las consecuencias de sus propios deseos. Si esta historia de excesos reales y sus oscuras consecuencias te ha intrigado, considera suscribirte. Hay muchas más historias históricas que rara vez se enseñan en las escuelas. Y comparte tus opiniones en los comentarios. ¿Crees que Eduardo fue un depredador empoderado por la autoridad absoluta? ¿O simplemente un hombre moldeado por su época que llevó sus límites al extremo? Suscríbete para conocer las historias que la historia trató de ocultar.